En el vídeo de hoy os enseño a hacer la tarta más famosa del mundo, la tarta de queso La Viña de San Sebastián en versión navideña, con turrón. Queda una tarta súper cremosa y con sabor a turrón de Gijona. Utilizaremos una tableta de turrón blando de Gijona. Esta tableta pesa 250 gramos, pero yo solo he utilizado 200 gramos porque me gusta que quede un sabor a turrón suave. Si tú quieres potenciar aún más el sabor a turrón, añade los 250 gramos de turrón blando. El primer paso, como estáis viendo, es cortar el turrón en trozos más pequeños para luego poder deshacerlo mejor. Pondremos la nata para montar en un cazo y la calentaremos. Agregaremos el turrón y le daremos vuelta hasta que se deshaga. Y así debe de quedar el turrón deshecho en la nata. Reservaremos el turrón hasta que se enfríe. Ponemos en un bol el queso crema, los huevos y mezclamos bien. Añadimos el azúcar, una cucharadita de harina y mezclamos bien hasta que no queden grumos. Ahora es el momento de añadir el turrón que teníamos reservado. Y mezclamos bien hasta que tengamos una masa homogénea. Utilizaremos un molde desmontable de 18 centímetros de diámetro, el cual forraremos con papel de horno. Mojaremos el papel de horno, haremos una bola y lo escurriremos bien. Pondremos la masa de la tarta en el molde. Hornearemos la tarta a 200 grados centígrados durante 35 minutos. Os cuento el secreto para que os quede una tarta de queso súper cremosa. El centro de la tarta debe de quedar líquido cuando la saquemos del horno. Como podéis ver, el centro de la tarta está completamente líquido. A medida que la tarta se vaya enfriando, irá cambiando su consistencia. Cuando la tarta esté ya completamente fría, la desmoldaremos con cuidado y le quitaremos el papel de horno. Y así de cremosa por dentro es como queda esta tarta de queso La Viña de turrón. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y dejarme un like.